Para conversar del tema les decíamos que íbamos a dialogar con especialistas. Le damos la bienvenida entonces a Andrea Tuana, trabajadora social, magíster en políticas públicas y de igualdad, directora de la ONG El Paso, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. También le damos la bienvenida al psicólogo Fernando Rodríguez Añón, integra el equipo de transversalidad de la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, fue docente de Género y Masculinidad en la Universidad de la República. A los dos, muchas gracias. Gracias. Los invitamos a los dos para hablar de violencia vicaria, conmovidos por la situación de público conocimiento que pasó en Soriano. Accedimos a este testimonio. Empiezo contigo, Andrea. ¿Qué pasa en Uruguay que las mujeres no reciben respuesta? Así da cuenta el testimonio y así también da cuenta lo que pasó en Soriano, ¿no? Con estos dos niños que murieron a manos de su padre. Bueno, lo primero que me gustaría decir es mandarle un abrazo muy grande a Evangelina, porque ella, bueno, dio generosamente su testimonio, que sabemos que es muy doloroso, que revive todo, pero que es muy importante y que ella lo quiere hacer para ayudar también a otras personas. Yo creo que hace muchos años que venimos planteando que el sistema ha colapsado por la gran cantidad de demanda, que en ese sentido es bueno que las mujeres y las infancias se acerquen a pedir ayuda, incluso que personas adultas que los rodean, como docentes, maestros, personal de salud, detecten y estén llegando al sistema. Lo que no se ha podido hacer hasta el momento es acompasar esa demanda con mayores servicios. Y uno de los reclamos históricos que tenemos es la falta de los juzgados multimateria especializados en violencia basada en género, donde en esos juzgados deben haber jueces formados en el tema, pero además entiendo yo que deben ser seleccionados según sus competencias y también su vocación, porque no cualquier persona puede trabajar en estos temas, y por supuesto contar con equipos técnicos suficientes y con la especialización necesaria para poder hacer las valoraciones de riesgo, las pericias y bueno, para poder que ellos puedan tomar decisiones de la mejor manera posible. Fernando, te invitamos para hablar justamente de las masculinidades y empezar a ver también ese otro lado que representan los varones que ejercen violencia, donde también son seres humanos, probablemente sufrientes. Sin embargo, te lo decía antes del aire y bueno, y lo charlábamos con mis compañeros antes de conocer este testimonio. Es difícil después de este testimonio hablar de masculinidades, ¿no? ¿Qué hay para decir después de esta historia, por ejemplo? Bueno, sí, es difícil. No hace tantos años en el mundo que se trabaja con los agresores a nivel doméstico y a nivel de violencia basada en género, pero sí hay modelos que se llevan a cabo y que lo que nos piden es confrontar la violencia a la vez que reconocemos al ser humano que hay atrás de esa acción, atrás de ese acto, ¿no? Son muy pocos casos los que se puede pensar que sean irrecuperables. La mayoría de las personas con el trabajo adecuado podrían, bueno, transformar esas conductas. En Uruguay la ley 17.514 en el 2002 planteó la rehabilitación de los agresores y bueno, recién, casi 10 años después, la Intendencia de Montevideo generó un programa que se llamó en su momento de atención a hombres que deciden dejar de ejercer violencia y bueno, es un programa que hasta el día de hoy sigue con el trabajo con hombres que ejercen violencia basada en género y generaciones, pero lamentablemente en el resto del país no se ha podido llegar a, por lo menos de manera masiva. Sí, mujeres hace atención a aquellos hombres que tienen el dispositivo electrónico de seguimiento y control, la tobillera, y se piensa en poder ampliar eso a más hombres que de alguna manera sabemos que lo necesitan, pero bueno, siempre al final la falta de presupuesto limita esas acciones, ¿no? Sí, en tu expertise, Fernando, cómo también, porque uno escucha todo esto y cómo sigue, ¿no? Cómo reconstruye después de esto, que es como si explotara una bomba cuando escucha un testimonio como este. Cómo reconstruir, cómo entender, cómo trazar una línea de por lo menos saber por dónde ir.
cuando se escucha que alguien deliberadamente dice voy a hacer este acto porque sé la consecuencia que va a tener en vos, ¿no? Sí, sin duda que El hecho que es matar a su propio hijo, ¿no? Claro, sin duda ante la inminencia de una amenaza de ese tipo, lo único que queda es reprimir la posible acción de delito que viene a continuación, ¿no? Tomar las medidas de seguridad que sean necesarias, pero además de las medidas de seguridad tenemos que tomar medidas de cuidado. Y en las medidas de cuidado, bueno, podemos trabajar con el resto de la población, porque siempre que hay una situación de violencia, están quienes ejercen violencia, están quienes reciben esa violencia y está el entorno. Y a veces nos olvidamos del entorno, de la importancia del entorno. Los entornos son facilitadores de la violencia o protectores de las relaciones saludables, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con ese entorno. ¿En qué sentido? Bueno, desde la primera infancia hasta el final de nuestras vidas, a nivel del trabajo, a nivel sindical, a nivel de la educación, ¿no? Las políticas públicas tienen que poder nutrir a su funcionariado para que apliquen correctamente las políticas que llevan adelante con perspectiva de género. Un poco en el testimonio se deja en evidencia que, bueno, si tenemos una buena mirada, una buena escucha, una buena intervención, sin duda que las cosas pueden tener otros fines, ¿no? ¿Y qué pasa con la comprensión del concepto de violencia? ¿Es la adecuada la que tiene la sociedad? Porque cuando decimos violencia, la imagen que se representa es la violencia física, pero los demás tipos de violencia muchas veces son las señales previas que hay que captar para entender que la situación reviste gravedad. ¿Está bien aprendido el concepto de violencia? Yo creo que han habido etapas en donde, por ejemplo, cuando se sanciona la ley 17.514, allá por el 2002-2004, en donde sí hubo un trabajo muy importante, en donde se intentó establecer, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de violencia. La violencia es grave, produce efectos muy importantes en la vida de las personas. Creo que con el tiempo eso se fue de alguna manera, con el tiempo y también con algunos movimientos que se han dado a nivel regional de grupos antiderechos que empiezan a cuestionar a las víctimas, empiezan a cuestionar las denuncias, empiezan a establecer e imponer un relato en donde se plantea que, bueno, la mayoría de las denuncias son falsas, que las mujeres mienten. Entonces, la violencia física de alguna manera te muestra la prueba, pero todo el resto de las violencias, como las amenazas, los hostigamientos, la persecución, la humillación, la dominación en la vida cotidiana, incluso este tipo de amenazas, ¿no? Te voy a dar donde más te duele, no los vas a ver nunca más, me voy a llevar a los chiquilines. Esas amenazas constantes no han sido tomadas con la seriedad y la importancia que requiere. Entonces, lo que vemos muchas veces es que, si bien en los juzgados especializados en la primera intervención se toman las medidas, una vez que esas medidas terminan, que puede ser a los 180 días, en algunos casos un año completo, estos casos pasan a familia y en familia el concepto de violencia empieza a perder fuerza. Hay algunos jueces que dicen, bueno, esto fue en el pasado o la violencia fue contra usted, pero ahora tenemos que mirar por la situación de los niños, que los niños tienen que vivir con su papá y con su mamá o compartir el tiempo. En otros casos toman esta idea de la denuncia falsa, de que la madre está demasiado vengativa o demasiado rencorosa, y empiezan a flexibilizar esta seguridad de la que hablaba Fernando, ¿no? Empiezan a fragilizar la protección, dan visitas, hay niños que se niegan, se obliga a las visitas, ahí hablamos de los hechos de revinculaciones forzadas que realmente ponen a los chiquilines en unas situaciones espantosas, de tener que ir forzados, con miedo, rechazando el encuentro, pero obligados por un juez o por una jueza, y todo el sufrimiento que eso trae también a las mamás, ¿no? Que tienen que decirle, no quiero ir, pero tenés que ir igual. Entonces, debería cambiar la legislación y que cuando haya medidas cautelares de acercamiento a la madre también se incluya a los niños, porque este caso que veíamos Evangelina, la escuchábamos, y el caso de Soriano, el padre tenía restricción de acercamiento a la mujer, pero no a los hijos, ¿no? Eso está previsto en la ley 19.580, en el Código de la Niñez, pero la ley de corresponsabilidad en la crianza cambia algunos artículos del Código y esto que decimos, ¿no? Fragiliza la protección y permite que un juez de familia
24 horas después que un juez especializado tome medidas, las puede revisar y las puede quitar, en el entendido de que, bueno, esa ley permite que existan visitas, incluso tenencias compartidas, aún en casos de violencia, aún habiendo habido anteriormente medidas cautelares. Entonces, sí es necesario un cambio legislativo donde se derogue esta ley y donde literalmente se prohíban las revinculaciones forzadas y las terapias de revinculación cuando existen antecedentes de violencia. Estamos hablando de muchos niveles, ¿no? El nivel previo, Evangelina contaba que ella se dio cuenta que era víctima de violencia psicológica cuando accedió a un cuestionario al hacerse el carnet de salud, ¿no? No se daba cuenta y es una mujer con recursos culturales como para poder tener esa información. Está después el abordaje una vez que se denuncia, preventivo, y después la ayuda o reparación, entre comillas reparación, no creo que se pueda reparar la pérdida de un hijo así, después de qué pasa. Evangelina muestra que fallaron todos los niveles, ¿no? Me surge ir al primero, Fernando, y preguntarte qué pasa con la percepción de la violencia, un poco atándolo a la pregunta que hacía Nacho recién, y qué le pasa a los varones con la violencia, ¿no? Con la necesidad, no todos, pero de ejercer su masculinidad a través de la violencia, ejerciendo poder físico, psicológico, de esa manera. Sí, la violencia es un argumento de los estereotipos de género masculino y de alguna manera se promueve desde la primera infancia en dos sentidos. Uno en el ejercicio de y otro en el no ejercicio de otras habilidades humanas que tenemos todas las personas disponibles, pero que si no las practicamos, si no las aprendemos, no están. Por ejemplo, todo lo afectivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, desde los niños no lloran hasta el poderme dar cuenta de que, bueno, de que sí, me duele una situación de separación, me duele una situación de distanciamiento con mis hijos e hijas, por ejemplo, ante una situación de medida cautelar, pero si comprendo que eso es una medida de cuidado para todas las partes, incluyéndome, y no lo tomo solo como una sanción, como una exclusión de mi poder de acercarme a eso que creo ¿no? Mi propiedad, ¿no? Entonces, sin duda que la violencia es uno de los argumentos que lamentablemente los varones tenemos más disponibles. De hecho, en una mirada interseccional, cuando se limitan otros recursos para demostrar el hombre que soy, lo que termina apareciendo en general, con más prevalencia, es la violencia en sus diferentes sentidos. Entonces, ¿cómo desmontar esto? Bueno, con mucha sensibilización, con mucho aprendizaje, con psicoterapias, por supuesto. La construcción de la subjetividad masculina sería largo de explicarlo, pero tiene una serie de condicionantes y las subjetividades pueden tener apoyo para reestructurarse, ¿no? Esto lleva tiempo, por supuesto que no se puede hacer. Veíamos cinco entrevistas que nos contaba Angelina que tuvo este señor. Bueno, es difícil que en corto tiempo las transformaciones sustantivas aparezcan. Un elemento que también tenemos hoy en Uruguay, en la Intendencia de Montevideo, para la gente que vive en la capital, es una línea de atención telefónica para hombres. La tenemos ahí en pantalla para que puedan acceder al número, ahí lo tienen. Es el WhatsApp. Tenemos este WhatsApp que es para el servicio de atención a hombres que ejercen violencia de género y generaciones, pero también hay una línea de atención telefónica a hombres para que llamen a comunicar sus preocupaciones. 1950-51-51. ¿Y esto por qué? Porque como entendemos que los hombres tenemos dificultades para hablar de nuestros problemas, de lo que realmente nos duele, y muchas veces canalizamos eso de muy mala manera, sobre todo con ejercicio de violencia hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Bueno, una línea de atención que pueda de alguna manera sostener los momentos de crisis o guiar o de alguna manera acompañar para que este hombre se comunique con el servicio que le corresponde según su problemática, que quizá no sea de violencia. Entonces estamos haciendo prevención mucho antes de que llegue el motivo de la denuncia, porque no hay ni siquiera un acto de violencia, ¿no? Tenemos también los teléfonos del Ministerio de Desarrollo Social, porque a través de estos teléfonos también se puede acceder a atención
tanto mujeres como varones que quieran recibir asistencia en materia de violencia de género. Sí, nos decía ayer, estábamos hablando con juezas de familia y la jueza Maynard nos decía que también tienen antecedentes de algunos que se presentan para que les firmen el papel, como que van a la consulta y queda en eso también. ¿Ustedes pueden de alguna manera tener un mecanismo de poder avisar o es muy difícil hacer eso también desde su lugar cuando simplemente vengo porque me obligan, porque es una disposición de la justicia y la verdad no me comprometo con el proceso? La Intendencia de Montevideo, para los hombres que asisten al Servicio de Atención a Violencia, tiene un mecanismo muy aceitado donde es la propia Intendencia la que da informes ante el pedido de la justicia. Digo, yo no estoy en esa parte, pero conozco que funciona y funciona muy bien desde ese lugar. No se le da al señor el comprobante de... Y en lo que tiene que ver con las psicoterapias individuales, bueno, ese es un compromiso ético del profesional actuante que tiene que hacer la valoración de riesgo y ante esa evaluación, bueno, evaluar qué certifica y de qué manera, porque, bueno, cualquier certificado puede ser usado de muchas maneras, ¿no? Claro, para eso hay que lograr que lleguen, ¿no? Ese exacto. Es otro tema ahí, también. si me permiten, Sí. bueno, la Facultad de Psicología hace más de 10 años que da formación en género y masculinidades y sería importantísimo que el UDELAR en todas sus carreras profesionales pudiera incluir esta mirada, ¿no? En sentido amplio, que no sea una materia optativa o que no sea una anécdota que una vez lo vi, sino que realmente cualquier profesional que esté en contacto con personas, que somos la mayoría, debe tener una mirada integral sobre esta problemática porque es, como lo decía Evangelina, es la forma en que ante un cuestionario, ante una entrevista, ante una valoración, la persona se pueda dar cuenta que está en una situación de violencia o el profesional pueda de alguna manera detectar y hacer una derivación oportuna. Andrea, la red logró una mesa de diálogo con Presidencia el otro día en la movilización luego del caso de Soriano. ¿Qué se pretende de ese diálogo? Porque muy lindo todo, pero si no hay recursos, ¿no? En la ley de presupuesto no aparecen recursos para la ley integral de violencia basada en género. Bueno, ahí lo que se pretende, primero es ampliar un poco más la mesa, poder invitar a otros actores colectivos de la sociedad civil. También pretendemos hablar sobre el presupuesto, porque tenemos un tiempo todavía para la discusión presupuestal y entre las cosas que queremos plantear es, bueno, innovemos, quizás tengamos que recortar de algunos otros lugares para poder poner presupuesto en estos temas que son temas que hoy son prioritarios, que también este gobierno ha dicho que la infancia es prioridad, por lo tanto es necesario poner recursos. Así que ese va a ser uno de los temas de conversación. También la emergencia, ¿qué significa una emergencia? Bueno, nosotros vivimos una emergencia por COVID, en donde hay un fondo COVID que fue aportado por diferentes sectores. Creemos que también puede haber un fondo para poder trabajar y para poder generar respuestas inmediatas, urgentes, fortalecer algunas que pueden ser trabajadas también desde un fondo de urgencia que pueda hacer aportes de distintos lugares. Y bueno, tenemos muchos otros temas también, como los temas legislativos para seguir conversando. Cerramos mostrándoles el 0800 41 41 que teníamos ahí de iMujeres para bueno, denunciar o desde un celular, asterisco 4141 para cualquier mujer que esté atravesando o tenga dudas, ¿no?, sobre su situación en cuanto a la violencia de género. Ya tenemos que cerrar, Andrea, compartimos algunos de los teléfonos que hay y quedan acá también en producción para quien necesite la información. ¿Qué se le recomienda a una mujer que esté viviendo una situación de violencia? ¿Denunciar en dónde? ¿Recurrir a dónde? Para acceder lo más rápido posible a dar una solución a su situación. Bueno, lo primero es poder romper el silencio, poder hablarlo con alguien de su confianza, alguien cercano, de su comunidad, de su entorno, de su familia, alguien en quien confiar y apoyarse. Llamar a ese teléfono, el 0800 4141, es un teléfono que la van a escuchar, la van a orientar, pero no van a hacer nada que ella no quiera. O sea, no significa que está haciendo una denuncia, que está activando al sistema de justicia. Esto es muy importante porque hay muchas mujeres que tienen mucho temor por distintas razones. Por supuesto que si la persona está en riesgo o si la persona siente que está corriendo un peligro inminente, ahí tienen las unidades especializadas,
todas las comisarías también, si te queda más cerca de una comisaría de barrio, también te tienen que tomar la denuncia. También están los puntos, los equipos de referencia que están en los distintos prestadores de salud o en ACE, poder hablar con un médico de cabecera, con la ginecóloga, poder hablar también con la maestra, o sea, siempre poder acercarte a alguien que te pueda hacer un puente hacia esos primeros pasos que son necesarios dar y decirles que se animen, que se puede salir y que siempre va a haber algún camino que sea positivo. Muchas gracias a los dos. Gracias a usted. Cerramos por aquí la charla, bueno, con la sensación de que hablamos de una ínfima parte, ¿no?, de todo este fenómeno. Seguiremos abordándolo desde Noticias 5.